Chuctaya, ¿qué tal me escuchas? Sandra, ¿me escuchas? Hola, Sí, profesor, se le escucha bien. gracias, gracias. A ver, por acá tenemos a Vargas, Vargas Cáceres. Vargas, ¿me escuchas? Darlene, ¿qué tal me escuchas? Bueno, el día de hoy continuamos con el tema de la demanda agregada, ¿no? La demanda agregada o demanda global también se le llama, ¿no? En el marco de este tema, estuvimos viendo que entra el consumo, ¿no? Entra el consumo, ¿no? También la inversión, el gasto público, así como las exportaciones menos las importaciones, ¿no? No hay que olvidarnos de la formulita, ¿no? Consumo, inversión, ¿no? Gasto público y el comercio internacional con sus exportaciones menos importaciones. Bueno, pero debemos de ir analizando ahí, ¿consumo de qué? ¿Consumo de qué? Bueno, obviamente consumo de bienes y servicios, ¿no? Eso ni qué decirlo, consumo de bienes y servicios, ¿no? Pero, ¿quiénes consumen? Bueno, consumen, a nivel económico se considera, digamos, que la familia, ¿no? La familia, las empresas, el mismo gobierno, todos, todos los componentes de la economía somos consumidores. Incluso los mismos productores son consumidores de otros bienes, ¿no? El término inversión debemos ir analizando de qué se trata esto de la inversión, ¿no? Eh, Generalmente estamos hablando aquí de la inversión en términos privados y esto incluye pues a las empresas, ¿no? Y todo tipo de empresas, empresas unipersonales, empresas llamadas personas jurídicas, ¿no? Si lo vemos de otra forma, las empresas como micro, pequeñas, medianas, grandes empresas, si lo vemos de otra forma, empresas industriales, comerciales, servicios, todas, digamos, tienen inversiones o van a llevar a cabo inversiones. Entonces, entra ahí esto del gasto público. ¿Qué cosa es esto? ¿Qué incluye todo el gasto público? Bueno, todo lo que consume el Estado, ¿no? Y el Estado, por ejemplo, en gasto público hay un rubro principalísimo ahí como es el del personal, ¿no? El rubro de personal, ¿no? Sueldo de personal. Ahí se va casi la mitad, digamos, del presupuesto público en sueldos. Y también gasto público en la compra de bienes o los servicios que contrate el Estado, ¿no? ¿Qué bienes? ¿Qué bienes contrata el Estado? ¿Qué compra? Compra de todo, ¿no? Incluso podemos decir que el Estado es el mayor comprador de bienes y servicios que existe y en todos los países, ¿no? El Estado es un gran consumidor, ¿no? El Estado consume útiles de limpieza, consume útiles de oficina, también lleva a cabo gasto en equipos, en maquinaria y otros, ¿no? No muchos gastos que lleva a cabo el Estado, ¿no? Y en cuanto a las exportaciones, pues son todas las ventas que hace el país a nivel internacional, ¿no?
Esto incluye la parte fuerte de lo que es minería, que está en el marco de las exportaciones tradicionales, ¿no? Y nuevos conceptos que están apareciendo como la agroindustria, las confecciones y la artesanía y otros que entran al rubro de las exportaciones no tradicionales. Yo no sé por qué algunos solicitan aquí permitir, cómo llegan acá y no pueden entrar, porque algunos han entrado solitos. Por ejemplo, acá Vargas entró solito, entraba ahí, pero no sé si está, ¿no? Acabo de ver acá, ¿quién? Paniagua. No, Paniagua no. Pilco también ha entrado solita. A Delgado he tenido que permitirle, a David también, a Paniagua también, ¿no? Debe ser por el tipo de correo, algo así que ha entregado. Algo debe haber, ¿no? Algo debe haber de eso, ¿no? Pero a todos los correos que me han enviado, se les ha agregado. O sea que deben entrar así, pum, pa, prum, estar adentro ya en el aula, ¿no? Vean esa situación a qué se debe, consulten con la parte técnica, díganle que el profesor les ha agregado ya, pero que no pueden entrarle libremente, ¿no? Tengo que darles acceso. Y eso es lo que me distrae acá. Bien, sigo. Entonces hay importaciones, hay muchas cosas que importamos, ¿no? Maquinaria, equipos, ahora vacunas, muchos, todo esto son, todo el equipamiento médico, eh, casi es comprado desde el exterior, ¿no? Recién están despertando las empresas y hoy, por ejemplo, escuché a un señor que está diseñando una tela, un tipo de tela que es impenetrable para cualquier bicho, como los virus, ¿no? Como los virus. Incluso mañana dice que va a hacer una prueba de trepar por un cerro con la tela, ¿no? Para ver, digamos, si es fuerte, ¿no? Esperemos que le vaya bien, ¿no? Le vaya bien por la tela que va a presentar, porque es un productor peruano, y es muy bueno, digamos, aparezcan más y más, empresarios que contribuyen al desarrollo nacional, ¿no? Eso escuché por la tarde, esa situación, ¿no? Bien, entonces, bueno, importamos, pues, muchas cosas importamos, ¿no? Ni qué decir, pues, de maquinaria, automóviles, todo lo que es maquinaria, vehículos, ¿no? Todo lo que es vehículos es importado, desde la bicicleta, pasando por la moto, pasando por el mototaxi, el auto, la camioneta, el camión, todo es importado, ¿no? Y entonces, en ese marco, tenemos ahí, hemos estado analizando la composición de la demanda agregada, ¿no? Entonces no hay que olvidarnos que la demanda agregada es igual al consumo más la inversión, más el gasto público, más las exportaciones y menos las importaciones. Pero algo bien importante ahí, ¿no? Que esa demanda agregada, en términos de equilibrio, lógicamente va a ser igual a la oferta agregada, ¿no? ¿Y qué cosa es la oferta agregada? La oferta agregada son los bienes y servicios que se producen en el país, ¿no? Y que por, por, en términos de comparación, esa oferta agregada no es otra cosa que el Producto Bruto Interno, ¿no? Y entonces, ya vimos la clase pasada que finalmente esa fórmula del Producto Bruto Interno es la misma que la demanda agregada, ¿no? Bueno, y con eso ya estamos repasando ahí el tema que hemos visto la semana pasada, y tampoco no olvidar, pues, los factores que intervienen en la economía, ¿no? Como el capital, tierra, trabajo, tecnología y todo ese conjunto de elementos que hacen posible
que existan bienes y servicios para poder consumirlos. Bien, vamos a compartir aquí un material para seguir analizando esto de la demanda agregada. A no ser que alguno de ustedes, como Vargas, Delgado, Pilco, Molina, Paniagua, Villarroel, que estuvo muy entusiasmada la clase pasada y esperemos que siga así, ¿no? También tenemos acá Merma. No sé si tiene alguna pregunta, alguna inquietud, algún comentario. Con todo gusto, por favor. Doctor, buenas noches. Hola, Pilco, ¿qué tal? Buenas. Bien, doctor. Bueno, no tan bien. ¿Qué pasó? Escuchaba hablar sobre lo que el Perú es más que todo un país de importador, porque nosotros, si bien es cierto, somos país que producimos materia prima, ¿no? Y nos falta hacer la transformación quizás, o si es que por ahí hay emprendedores, los mejores alumnos, de repente, ¿no? Hay alumnos que salen de las universidades que son creativos, pero generalmente ellos son llevados por otros países, se lo llevan como un tipo de becados, algo así, pero tratan de exportar a nuestros talentos también, ¿no? Entonces, eso quizás se da en nuestro país por falta de oportunidades. Así, por ejemplo, un claro ejemplo podemos ver la vacuna peruana, si bien es cierto, ha estado emprendiendo, pero no ha tenido apoyo de parte Nadie lo de apoya, la... ¿no? Claro, nadie apoya, pero preferimos de repente firmar convenios con otras empresas extranjeras, laboratorios extranjeros, pudiendo de repente impulsar lo nuestro, ¿no? Eso es lo que pasa en nuestro país, quizás falta de oportunidades para que se pueda desarrollar. Si de repente quisiéramos transformar algo, los mejores talentos en los estudiantes, así, son prácticamente se van porque en busca de otras oportunidades, lo que no encuentran acá en nuestro país se encuentran en otros países, ¿no? Porque también la calidad de la educación, si bien es cierto, en documentos ha mejorado, pero hay ciertos obstáculos también. Entonces, Correcto. quizás esas cosas son que hacen fugar los talentos que podemos tener acá en nuestro país, doctor. Eso es lo que podía de repente compartir. Está bien, está bien, está bien. Es excelente, ¿no? Sí, sí, eso, digamos, en nuestro país existe una industrialización, pues, mínima, ¿no? Y es necesario industrializar fuertemente el país, ¿no? Eh, Creo que comenté en otro momento, pero por ahí un gobierno de los anteriores, como el de Humala, eh, prometió, ¿no? Tenía su plan de trabajo, ¿no? Industrializar el país. Al menos lo mencionaba en su plan, ¿no? Pero ya sabemos que eso no se logró y más bien él está comprometido con una serie de problemas judiciales, etcétera, ¿no? Pero ese gobierno lo anunció, en su plan de gobierno estaba ahí como una propuesta, ¿no? Pero a veces cuando ya llegan al poder, pues se distraen por otras situaciones y terminan no concretando eso. Esperemos ahora que estamos en elecciones, pues, bueno, ninguno de los candidatos que está en campaña ha anunciado algo de ese tipo, como industrializar el país, aun cuando se ha hablado de un ministerio de tecnología, creo, un ministerio de investigación y tecnología, algo así. Eso por ahí podrías ayudar a eso que dices de Albertina, a rescatar, digamos, esa fuga de talento que hay, ¿no? Y por otro lado, digamos, o sea, del Estado no hay una política, no hay una política para industrializar el país. De los privados se las arreglan, las grandes empresas se las arreglan, las medianas igual y todo, digamos, ahí. Hay poco, digamos, interés por desarrollar plenamente o industrializar plenamente el país, ¿no? Pero esperemos que en el futuro se vaya solucionando esa situación que afecta, ¿no? Que hace que aumenten nuestras importaciones, ¿no? No puede ser posible que las mascarillas estemos importando, ¿no? Y así una serie de cosas, ¿no? Si no hablo de la mascarilla porque es lo común por estos días, ¿no? Pero hay hay una gran cantidad enorme, digamos, de bienes, ¿no? Que importamos. No quiero decir que la importación sea mala, ¿no? Es muy buena, es muy bueno importar, pero deberíamos importar aquello que
que no lo tenemos, que no lo fabricamos, de lo cual adolecemos, ¿no? Así, de esa manera se presenta la situación. Bien, ¿algún otro comentario, por favor? Doctor, ahora hablando un poquito más analizando el ámbito político, Claro, dime. ahorita a veces todos estamos, o bueno, todos, en su mayoría estamos en incertidumbre, se podría decir, porque hablando desde un punto de vista técnico, no hay nada bueno o nada productivo en las propuestas de los dos candidatos que están, ¿no? Ahora todos, o sea, más se dedican a, a ofenderse, se podría decir entre ellos, que el otro es cobarde, el otro no, que quiere debatir, el otro no, pero no están viendo en algo concreto que puedan mejorar nuestro país, ¿no? Si bien es cierto, uno puede ser izquierda, el otro, derecha, pero entre tantas cosas, yo pienso que unas alternativas o por lo menos una idea de cómo mejorar nuestro país nos podría animar de repente en algo, pero no, pues no, más se dedican a difamarse, se podría decir en términos criollos entre ellos, ¿no? Que Claro, claro. no te he dicho, entonces eso no, si estamos a ese nivel con nuestros políticos o con nuestros futuros gobernantes de nuestro país, estamos de mal en peor, creo, doctor, ¿no? Entonces, no sé qué hacer. Bueno, sí, sí, claro, esa situación se viene presentando, desgraciadamente, ¿no? Pero es propio, digamos, de un momento político. Eh, eh, Esa parte, digamos, técnica, generalmente lo ven los equipos técnicos, como se dice, ¿no? Y por eso que por ahí se ha mencionado, pues, que deberían si cabe el término, debatir, ¿no? Debatir también los equipos técnicos y se vería mejor esas situaciones, ¿no? Porque los candidatos pues ven la parte política, propiamente política, ¿no? Fanatismo. Un tanto por ahí, ¿no? Y son los equipos técnicos los que deberían aportar. Pero, y como tú dices, pues aparece un equipo técnico de uno y comienzan a bajarle la llanta. Y no aparece nada del otro y también le comienza a bajar la llanta. Pero seguramente se va a ir, como, como se Presentando dice. de a poco. Sí, claro, mira, estamos a 25, 30 días. En un mes puede pasar, sí, de un día para otro puede pasar muchas cosas de aquí. En un mes pueden pasar muchas cosas en el sentido, digamos, que se pueden ir aclarando las cosas, especialmente cosas muy positivas para ustedes que son jóvenes y requieren, digamos, fuentes de empleo, fuentes de trabajo, oportunidades laborales, oportunidades para avanzar en su formación académica y todo eso. Esperemos que se dé esas situaciones, ¿no? Por uno u otro candidato, ¿no? Bien, entonces, ¿no hay otro comentario por ahí? Por acá. Bien, nos vamos entonces a compartir el material que tenemos por acá. Vamos a ver qué pasó acá. Ya, un ratito. Acá se me escapó algo. Si fuera necesario, por favor, vayan preparando por ahí unas preguntas, de modo que podemos ir respondiendo o lo escriben por el chat, si fuera el caso, ¿no? Y también podemos contestar por ahí, de modo que se note que están participando, ¿no? Debe notarse que están participando y que están en clase, ¿no? Bien, vamos. Demanda agregada y la curva de la demanda agregada. Empezamos como siempre definiendo. La demanda agregada es la cantidad total de bienes y servicios que quieren comprar los agentes económicos de un país. Bueno, recordemos que los agentes económicos de un país eran 4: las familias, las empresas,
el sector público y luego los extranjeros, que también pueden comprar en nuestro país. Por lo tanto, esta demanda agregada nos va a decir cuál es el gasto total de una economía en la compra de bienes y servicios y nos va a permitir diferenciar cuál es el gasto de cada uno de estos agentes económicos. Bueno, está interesante el concepto que nos da acá el colega. Demanda agregada como la cantidad de bienes y servicios que requieren comprar los distintos agentes económicos, ¿no? En economía se distinguen estos agentes, ¿no? No se distingue, digamos, a las personas en particular, ¿no? Sino se entiende que las personas están dentro de las familias. Y entonces se considera como un agente económico a las familias, a las empresas de todo nivel, como ya estuvimos comentando, al Estado como tal, y también a los extranjeros, en términos de exportaciones menos importaciones, ¿no? Y por tanto, luego aparece, como consecuencia de eso, aparece la ecuación de la demanda global, ¿no? Como la sumatoria del consumo, más la inversión, más el gasto público, más las exportaciones y menos las importaciones, ¿no? Lo que, como indica el colega, a su vez esto constituye el gasto total, ¿no? Y este término gasto total se asocia pues a la oferta total, ¿no? Y por tanto también se asocia al Producto Bruto Interno, de ahí que aparece esa igualdad, ¿no? Digamos. Teniendo esto en cuenta, ya podemos saber cuáles son los componentes de la demanda agregada de un país, en donde podemos llegar a esa fórmula. La demanda agregada es la suma de el consumo, la inversión, el gasto público y las exportaciones netas, donde cada uno de estos componentes representa el gasto de cada uno de los agentes económicos. Vamos a recordarlos uno a uno. El consumo sería el gasto de las familias, es decir, lo que las familias se gastan en la compra de los diferentes productos de alimentación, ropa, coches, etc. La única excepción que hay es el gasto en vivienda. El gasto en vivienda de las familias no será consumo, sino que irá a inversión. La inversión, por otro lado, va a ser el gasto de las empresas, lo que las empresas se gastan pues, en los diferentes bienes de equipo, como las máquinas, las herramientas, etc. Y aquí tenemos que incluir esa excepción de antes, es decir, tenemos que incluir el gasto en vivienda. Luego tenemos el gasto público, que será el gasto del sector público. El gasto de, por ejemplo, comprar los diferentes bienes y servicios, de pagar a los funcionarios, es decir, el gasto del personal, y también de el gasto en hacer infraestructuras, como puede ser, por ejemplo, un puente. Y por último tenemos ese gasto de los extranjeros, que van a ser las exportaciones netas. Aquí tenemos que sumar lo que los extranjeros gastan en nuestro país, y eso son las exportaciones. Pero luego tenemos que restar lo que nosotros, los nacionales, gastamos en otros países. Obviamente, ¿no? Si sumamos lo que los extranjeros gasten aquí, tenemos que restar lo que nosotros gastamos en otros países. Y eso son las importaciones. Por tanto, las exportaciones netas serán exportaciones menos importaciones. Una vez que hemos entendido esto, vamos a ver qué es la curva. Espérate, colega. Bien, entonces, ten en cuenta ustedes que, bueno, es muy fácil, digamos, internalizar la fórmula de la demanda agregada, ¿no? Pero por ahí hay que distinguir, ¿no? Hay que distinguir lo que es consumo de lo que es inversión, ¿no? Y hace muy bien el colega, por ejemplo, al sacar la vivienda, digamos, al sacar la vivienda del consumo y pues enviarlo a la inversión, ¿no? Lo que quiere decir que cuando se trata de inversión, se está hablando de la inversión de las familias y también de las empresas. Todo lo que incurra, digamos así, desembolsos en bienes de capital. Se considera un bien de capital aquello bien duradero, ¿no? Como un terreno, como una edificación o una vivienda, ya ambos juntos. Y en el caso de las empresas, la compra de maquinarias, vehículos, muebles, enseres y todo lo que sea necesario para operar, digamos, una empresa, ¿no?
Y en cuanto al gasto público, también yo hace un momento mencionaba, es un gasto fuerte, ¿no? Lo de personal y desde luego la compra de bienes e incluso los servicios. No hace referencia acá, pero el Estado gasta muchísimo en servicios, ¿no? No sé si ustedes han escuchado, ya que tuvimos, como consecuencia de esa crítica que tuvimos haciendo, los gobiernos anteriores se les ha acusado de hacer un uso desmedido, digamos, en el uso de consultorías, ¿no? Y ese es un tremendo gasto, posiblemente sea necesaria algunas asesorías, pero la mayoría que existen en los ministerios son acomodos políticos, ¿no? Y esperamos que en los gobiernos que vienen no se repite esas situaciones. Incluso el mismo presidente actual, Sagasti, ¿no? Es un asesor casi permanente del Estado, ha sido, ¿no? Siempre está trabajando ahí de alguna forma con el Estado a nivel de asesoría, ¿no? Entonces tengamos en cuenta eso. ¿Por qué le comento esto? Porque le vamos a pedir pues que pongan unos ejemplos, unos 20 ejemplos de consumo, unos 20 ejemplos de inversión, ¿no? Unos 20 ejemplos de gasto, y así también unos 20 ejemplos de exportaciones y también de importaciones, ¿no? Porque no se trata aquí de aprenderse la formulita que vemos ahí, sino identificar, ir al detalle, digamos, de cada uno de estos elementos. Bien, seguimos acá con el colega. Exportaciones menos importaciones. Una vez que hemos entendido esto, vamos a ver qué es la curva de demanda agregada. La curva de demanda agregada nos muestra la cantidad de los bienes y servicios que han sido producidos dentro de un país que son demandados por los agentes económicos para cada nivel de precios. Por ese motivo, ¿cómo vamos a dibujar la demanda agregada? Bueno, pues vamos a poner dos ejes. En el eje de abajo ponemos la cantidad de bienes y servicios producidos en un país, mientras que en el eje vertical lo que vamos a poner es el nivel general de precios. Y en efecto, la curva de demanda agregada me va a dar efectivamente cuál es la cantidad demandada de toda esa producción para cada uno de esos precios. Aquí a veces los alumnos se confunden y piensan que esta demanda agregada es exactamente lo mismo que la demanda de un bien, cuando vimos, por ejemplo, la demanda de café o la demanda de coches. Sin embargo, tenemos que entender que hay dos diferencias principales. La primera es que cuando hablamos de la producción no nos referimos a cuánto se produce de un determinado bien, como el café, sino que estamos hablando de lo que se produce en toda la economía. Es decir, este eje de abajo me está mostrando el valor de todo lo producido en un país. Y esto nos lleva a la segunda diferencia. Y es que si no estamos hablando de solo un producto, sino el total de la producción de todos los bienes de una economía, ese precio tampoco va a ser el de solo un producto, sino que va a ser el precio agregado, es decir, la suma de los precios de todos los bienes de la economía. Y por último, vamos a explicar por qué esta demanda agregada tiene pendiente negativa. Bueno, lo primero que nos tiene que quedar claro es que la pendiente negativa lo que significa es que a medida que baja el nivel general de precios, eso quiere decir que los agentes económicos querrán demandar una mayor cantidad de bienes y servicios. Bueno, ¿por qué ocurre esto? Llegado a este punto, la explicación de por qué esto ocurre... Esa conclusión que está dando, a medida que baja el precio, ¿no? Podemos ver ahí, a medida que baja el precio, aumenta la cantidad de productos demandados, ¿no? Y eso hace que técnicamente en economía se considere como a la curva de la demanda como una curva de pendiente negativa, ¿no? Es más compleja, pero yo aquí no lo quiero complicar demasiado y te lo quiero dejar sencillo. Podemos decir que si baja el nivel general de precios de una economía, es decir, si los productos están más baratos, eso va a aumentar el poder adquisitivo de las personas, ¿no? Si a nosotros de repente nos bajan el precio, nosotros podemos comprar más cosas. Es decir, que a medida que baja el nivel general de precios, eso va a hacer que los agentes económicos puedan comprar más cosas y que por lo tanto
aumente su cantidad de demanda. Obviamente lo contrario ocurrirá cuando aumenta el nivel general de precios. Ahora la gente ve que todo es más caro y por tanto tiene menor poder adquisitivo. Es decir, podrá comprar menos cosas y por tanto disminuye la cantidad demandada. Bien, pues ahora lo siguiente que tenemos que entender es por qué motivos esta curva de demanda agregada se puede desplazar o bien a la derecha o bien a la izquierda. Pero eso lo veremos en la siguiente clase. Bien, bien. ¿Algún ratio, no? Bueno, aunque el colega no nos ha dado un alcance estos aspectos de la demanda agregada. Pero, ¿cómo ven en otras partes, otras personas este tema, no? Eso es lo que vamos a ver aquí con la presentación de una colega, aquí. Aquí dice las mujeres, ¿no? Que dicen las mujeres sobre la demanda agregada. Y en este caso, ambos temas, ¿no? Demanda y oferta agregada, ¿no? Ahí tenemos la colaboración de Lidia Verónica Castañeda Jiménez. Castañeda, maestra de la materia de macroeconomía. En esta ocasión les traigo un tutorial sobre la demanda y oferta agregada. ¿Por qué la economía no crece a una tasa de crecimiento constante? Si observamos a lo largo de los últimos 20 años, 1994, Se refiere a México. 2014, vamos a ver que en algunos años la economía crece a tasas muy altas. 1994, 1996, 1997, por ejemplo, creció a 7% nuestra economía, en el 2006 a una tasa del 5%. Sin embargo, vemos otros años como 1995 o el año 2009, que lejos de crecer, nuestra economía entró en una crisis, en una recesión. ¿Sí? ¿Cuáles son los motivos? Bueno, para responder esta pregunta, tenemos que estudiar este tema precisamente, oferta y demanda agregada. Vemos que la oferta agregada está representada por el Producto Interno Bruto, es decir, la suma de todos los bienes y servicios que ofrece la economía. La demanda agregada está representada por el consumo, por el gasto que hacen las familias, empresas, gobierno, países extranjeros en compra de bienes y servicios. Para que exista un equilibrio en la economía debe de haber una igualdad entre los bienes y servicios que ofrece la economía y los bienes y servicios que demanda la economía. Bien, para poder ubicar esta cuestión de la demanda agregada, tenemos que responder a estas preguntas. ¿En qué gastan las familias? Las familias gastan en alimentos, en bebidas, en zapatos, en educación, gastan en celulares y en muchos otros productos. ¿En qué gastan las empresas? Las empresas gastan en papelería, en productos de oficina, escritorios, computadoras, tablets, celulares. ¿En qué gasta el gobierno? Bueno, pues el gobierno gasta igualmente en equipo de oficina, papelería, gasta en producir bienes y servicios. ¿En qué gastan los países extranjeros? Bueno, pues gastan en muchos productos mexicanos como el tequila, productos agrícolas. Pues la suma de todo lo que gastan estos agentes económicos van a conformar la demanda agregada. Bien, decíamos, o más bien planteábamos una pregunta: ¿por qué la economía no crece a una tasa de crecimiento constante? Si nos damos cuenta, en ocasiones, como ya lo hemos mencionado, la economía crece de manera muy relevante y en otras ocasiones observamos
crisis económicas, de crecimiento del Producto Interno Bruto. Para poder responder esta pregunta tenemos que estudiar los factores que influyen en la demanda agregada y en la oferta agregada, así como el tipo de política monetaria y fiscal que está llevando a cabo el gobierno y saber qué es lo que permite estas dos situaciones opuestas, tanto el crecimiento que repunta hacia el alza como el decrecimiento hace que la economía decaiga y venga a menos. Bien, ¿qué factores influyen sobre la demanda agregada? Pues influyen varios factores como el gasto de gobierno, como los impuestos, como la tasa de interés. ¿Qué factores influyen sobre la oferta agregada? Pues también van a influir diversos factores como es el precio del trabajo, es decir, sueldos y salarios. ¿Qué otro? Bueno, pues la tecnología, el precio de la tecnología, el precio de las materias primas, del equipo que podamos importar de otros países. Bien, todo esto influye sobre la oferta y la demanda agregada, pero lo más importante aquí es que esta interacción que tenga la oferta y demanda agregada finalmente va a repercutir en los tres indicadores más importantes de la economía: Producto Interno Bruto, empleo e inflación, y finalmente también va a repercutir de manera importante en nuestro comercio exterior, exportaciones e importaciones. Bien, es importante aquí destacar lo que hace la colega a diferencia de otras presentaciones que hemos hecho, es identificar los factores que influyen, ¿no? O sea, cómo aumenta, cómo disminuye la demanda agregada, ¿no? En primer lugar, ¿no? Y encontramos ahí, por ejemplo, si el gobierno gasta menos, obviamente va a reducirse la demanda, ¿no? Si el gobierno eleva más los impuestos, igualmente. Si se reduce la oferta monetaria, hay menos circulación de dinero, también se afecta eso, ¿no? Se aumenta la tasa de interés, ¿no? O sea, son elementos que influyen sobre la mayor o menor demanda, ¿no? Y hay que anotarlos, hay que tenerlos en cuenta, ¿no? Repito, aquí está, frente a nosotros tenemos los factores que influyen sobre la demanda agregada: gasto del gobierno, impuestos, oferta monetaria, tasa de interés. Bueno, son los principales, ¿no? Puede haber otros elementos también, ¿no? Los factores que influyen sobre la oferta, los precios, ¿no? Siempre, digamos, el precio va amarrado con la oferta, ¿no? Porque cuando hay una menor oferta, aumentan los precios, ¿no? Inmediatamente, ¿no? Y al contrario, cuando hay mayor oferta, disminuyen, ¿no? Pero también hay un factor que interviene aquí en la oferta agregada, es el capital. Lo llamado bienes de capital que pueda tener los agentes económicos en mayor o menor cantidad, tiene un efecto sobre la oferta. Y claro, el trabajo, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, mano de obra barata, va a ser factible aumentar la producción, ¿no? Y por ende aumenta la oferta agregada, ¿no? En cambio, si la fuerza laboral es más onerosa, más cara, se va a ver afectada, ¿no? Y la tecnología que entra, digamos, en todo este contexto, ¿no? Aun cuando la tecnología entra como un factor, como en el factor de capital. La tecnología también puede ingresar ahí con el factor de capital, pero dada la importancia que tiene en los últimos tiempos, se le trata, digamos, como un factor independiente, ¿no? Pero ahora, viene, digamos, los efectos que va a tener, ¿no? ¿Cómo influye esto de la demanda y la oferta en otros indicadores, igualmente macroeconómicos, ¿no? La mayor o menor oferta, la mayor o menor demanda influye
en el Producto Bruto Interno, ¿no? Igualmente en el empleo y desempleo, ¿no? También una elevación de precios, por ahí hemos comentado, podría originar inflación, ¿no? Y también en la medida que no se produzca, digamos, determinados bienes en el país, tenemos que importarlos. Y en la medida que generemos condiciones para exportar, es muy bueno exportar. La exportación nos trae divisas al país, ¿no? Y por eso que los gobiernos promocionan las exportaciones. Hay algunos países que lo promocionan mucho más, ¿no? Como los chinos, por ejemplo, que no solamente promocionan, sino subvencionan las exportaciones, ¿no? Y entonces eso origina una fuerte ventaja frente al resto de países, ¿no? Bien, bien, entonces, no olvidarse, pues, de los factores que influyen en la demanda agregada y en la oferta agregada y también en el otro lado, la incidencia o la consecuencia que traen esos elementos que influyen sobre la demanda, ¿no? Y la oferta también. Elementos que influyen de manera específica, primeramente sobre la demanda agregada. Aquí tenemos la definición de lo que es la demanda agregada y nos dice que son las cantidades de producción real que los consumidores de un país, ¿quiénes son? Familias, empresas, gobierno y extranjeros, ¿sí? Todas esas cantidades de producción que desean comprar en conjunto dado un cierto nivel de precios. Esto da lugar a una curva de demanda agregada donde se relaciona el nivel general de precios y el Producto Interno Bruto. Finalmente podemos afirmar que la demanda agregada es la suma del gasto de consumo de todos los agentes económicos, familias, empresas, gobierno y países extranjeros. Bien, ¿cuáles son los motivos por los que la demanda agregada aumenta y permite que su curva se desplace hacia la derecha? Bueno, pues son varias razones o motivos por las que la demanda agregada puede aumentar. Uno de ellos es el aumento de las ventas de las empresas. Esto hace que aumenten los ingresos y que se tenga más dinero para comprar bienes y servicios, que aumente la riqueza del consumidor, que aumente su sueldo, su salario. Pues esto va a permitir que aumente la demanda agregada. Por ejemplo, en los últimos meses del año, noviembre, diciembre, generalmente aumenta mucho la demanda del consumidor y de las empresas. Son meses muy buenos para el consumo. También puede aumentar la demanda si disminuyen los precios de algunos productos o bien si disminuyen las tasas de interés, porque esto facilita el consumo a través de tarjetas de crédito. Si el gobierno reduce los impuestos, eso también va a permitir que las empresas y los consumidores, incluso que empresas y consumidores puedan adquirir con mayor facilidad bienes y servicios. Atentos a esto. La disminución, primero, ¿por qué aumenta? ¿Por qué aumenta la demanda, no? Hay algunos factores que aumentan, como aquí el ingreso, la riqueza, o también acá el gasto. Eso hace que aumente la demanda, ¿no? Pero hay otros elementos que, si disminuyen, entonces aumenta la demanda, como en este caso son los precios, la tasa de interés y los impuestos, ¿no? O sea que hay factores que al aumentan la demanda agregada y hay otros elementos que al disminuir aumentan la demanda agregada, ¿no? Bueno, la colega ya estaba comenzando aquí a hablar sobre cómo disminuye la demanda, ¿no? ¿Cuál es? Acá está. Esto, cómo disminuye. Igualmente acá,
Miren, hay elementos que se reducen o disminuyen, ¿no? Como esto del ingreso. Si se reduce el ingreso, se reduce la riqueza, si se reduce el gasto del gobierno, eso hace que la demanda agregada disminuya. Y por el contrario, se aumentan los precios, si sube la tasa de interés, si aumentan los impuestos, eso hace que la demanda agregada disminuya. Bien, pero a ver qué diga la colega con sus palabras. Disminuye y esto hace que su curva se desplace hacia la izquierda. Bueno, aquí tenemos algunos factores que van a inducir a una disminución de la demanda agregada. Bien, veamos ahora el caso de la oferta agregada. Curva. Es la cantidad total de bienes y servicios que el conjunto de empresas de un país están dispuestas a producir y vender en un determinado periodo. Y esto va a dar lugar también a que gráficamente podamos observar una curva de oferta agregada, donde hay una relación entre el nivel general de precios y el Producto Interno Bruto. Sí, entonces el conjunto de todos los bienes y servicios que las empresas ofrecen a la sociedad, a esto le llamamos oferta agregada. ¿Cuáles son los motivos por los cuales la oferta agregada aumenta? Bueno, aquí tenemos algunas razones o motivos. Si disminuye el precio de la tierra, del trabajo o del capital que utilizan las empresas para producir los bienes que consumimos, esto va a dar lugar a que aumente la oferta y su curva se desplace hacia la derecha. Si disminuyen las tasas de interés, bueno, pues los empresarios tendrán facilidad para obtener créditos y financiamientos que impulsen su empresa a expandirse, a abrir nuevas sucursales. Si disminuyen los impuestos, pues con mayor razón los empresarios ven la facilidad de producir bienes y servicios a un costo más bajo. Bien, pero también vemos que la oferta agregada puede disminuir. ¿Qué factores influyen en ello? Bueno, pues el hecho de que aumente el precio, la oferta agregada va a disminuir si aumenta el precio de los insumos importados. Por ejemplo, las maquiladoras que están instaladas en nuestro país, si el precio de la materia prima que están utilizando aumenta, ahora con la devaluación del peso, pues esto va a inhibir la producción, va a hacer que no se sientan tan motivados a aumentar la producción de ciertos bienes. Si sube la tasa de interés, esto también va a provocar que los empresarios no aumenten su producción y por lo tanto la oferta agregada disminuye. La tasa de interés es un indicador muy importante porque de la tasa de interés depende que las empresas puedan adquirir financiamiento y créditos para poder expandirse. Si aumentan los impuestos, con mayor razón tendremos una disminución en la oferta agregada. Sí, pero ahora veamos cómo interactúan ambas. Esto es algo muy similar a lo que vimos en la materia de microeconomía, cuando veíamos que hay un punto de equilibrio entre la oferta y demanda, entre la demanda y la oferta de un determinado bien. Lo mismo sucede con la oferta y demanda agregada. Sí, cuando las curvas se unen vamos a encontrar el equilibrio de la economía, que es lo deseable, aunque no siempre se logra, es lo deseable y es a lo que tienden las políticas económicas del gobierno, a lograr ese equilibrio donde este equilibrio que está determinado por una cierta cantidad de Producto Interno Bruto que se ofrece a la sociedad, satisfaga tanto a compradores como a vendedores, ¿sí? Entonces, el equilibrio está identificado cuando la oferta agregada es igual a la demanda agregada. Si esto no fuera así, entonces encontraríamos presiones inflacionarias.
encontraríamos situaciones de crisis económica y no es lo que se busca dentro de la economía, sino por el contrario, lo que se busca es encontrar un equilibrio. Entonces, nuevamente reiteramos aquí que la demanda agregada y la oferta agregada van a influir finalmente en lo que suceda con los principales indicadores de la economía: PIB, empleo y desempleo, inflación y comercio exterior. Vemos también que el Estado tiene como instrumentos la política fiscal y la política monetaria para influir sobre la demanda agregada y la oferta agregada. Y a su vez... Atentos a esa mención que se realiza, ¿no? O sea, depende, varias políticas del Estado, va a depender, digamos, de varias políticas del Estado para que aumente o disminuya, según el caso, tanto la oferta como la demanda, cuando fuere necesario, ¿no? Con estas políticas que se anuncian acá, la política monetaria, que tiene que ver con la masa de dinero en circulación, ¿no? Ni mucha masa monetaria, ni muy poca. Tiene que ser la razonable, ¿no? Para que contribuya, digamos, al equilibrio que se busca en la economía, ¿no? La política fiscal, ¿no? La política de precios, ¿no? En nuestro medio tenemos, por ejemplo, una economía de libre mercado, donde los precios, la mayoría de bienes y servicios están a precio de oferta y demanda, ¿no? Igualmente la política de salario, ¿no? En nuestro mercado sigue siendo de libre mercado, ¿no? Ajá. Y así también depende, digamos, de la política de comercio exterior, ¿no? Por alguna razón hay algunas tendencias políticas que buscan la restricción de las importaciones y más bien el aumento de las exportaciones. Más bien hay otras tendencias que buscan una suerte de equilibrio entre las exportaciones e importaciones, ¿no? Y eso entra aquí en el marco de la política de comercio exterior, ¿no? O sea, comerciar con el exterior no es solamente comprar y vender, ¿no? Sino que obedece a la política del Estado. Naturalmente, en gobiernos, por ejemplo, ciertos gobiernos con economía cerrada, está limitado el comercio exterior, ¿no? En nuestro país tenemos ahí una economía de libre mercado y el que fabrica bien, el que hace bien las cosas puede exportar, ¿no? Y cualquier persona puede importar en la medida que tenga las condiciones. Como que está pasando ahorita, por ejemplo, el que menos en estos términos, algunos que tienen dinero se están yendo a vacunar al extranjero, ¿no? Y ahí podemos sacar que también entra, digamos, en ese marco de estas políticas del Estado, ¿no? Influir en el crecimiento económico del país. La política monetaria, la política fiscal son las dos políticas más importantes que influyen sobre la demanda y la oferta agregada, pero también tenemos otras políticas: política de precios, política de salarios, política de comercio exterior. Todas estas políticas van a influir sobre la oferta y la demanda agregada. Influyendo en ellas, se influye también en los indicadores macroeconómicos: producción, PIB, precios, inflación, empleo, inversión, consumo, ahorro, ingreso y exportaciones. De tal manera que aquí vemos una razón muy importante por la cual tenemos que estudiar, entender, comprender cómo se maneja en el mundo económico, en el sistema económico, esta cuestión de la demanda y oferta agregada, y cómo la política monetaria del gobierno es un instrumento importantísimo para reactivar la demanda o para inhibirla, para activar la oferta agregada e impulsar a los empresarios
a producir más o a hacer que los empresarios inhiban la producción, dependiendo de lo que esté sucediendo en los indicadores macroeconómicos. Bueno, aquí vemos solamente, cuando mucho, 10 indicadores macroeconómicos. Quiero señalar que INEGI maneja alrededor de 500 indicadores macroeconómicos para monitorear lo que está sucediendo en nuestra economía. Bien, pues yo espero que esta presentación, este video tutorial, sea de gran utilidad para resolver la actividad número 2 de... Sí, sí, totalmente de acuerdo con la colega Vero, con Lidia Vero, Lidia Vero, Castañeda Jiménez, que nos ha ilustrado con el tema esto, especialmente con los factores que inciden y la consecuencia que trae, digamos, los aumentos, disminuciones tanto de la demanda como de la oferta, ¿no? Bien, casi estamos terminando la clase, vamos a pasar la lista, ¿ya? La lista, vamos para la lista. A ver, por acá. A ver. Estamos hoy 6. Vamos a ver. Aimituma. ¿Me escucha? Hola. Nada. Bellota. Presente, profesor. Muy amable, gracias. Calla Piña. Nada. Carrión. Delegada Carrión. Gracias. Presente, profesor. Gracias, muy amable. Chauca Álvarez, nada. ¿Qué dice acá? Illa. Presente, profesor, presente. Ya, que acá no se puede ver, no se puede ver todo el nombre. Delgado. Disculpa. Presente, profesor. Gracias. Perdón, Illa estaba, ¿no? Y también Delgado. Vamos con Guamán Caguana. Nada. Guamán Peralta. Hola, Guamán. Nada. Guamán Víctor Guamán. Presente, profesor. Gracias, muy amable. Justiniani. Presente, profesor. Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Gracias. Llanos. Gracias. Sí, gracias. Mejía. Presente, profesor. Buenas, gracias, muy amable. Merma. Presente, profesor. Presente, profesor. Buenas noches. Sí, gracias. Buenas. Molina Álvaro. ¿Dónde está? Profesor, Ya, correcto, gracias. Corrijo. Morocoya. ¿Dónde está? Palomino. Palomino Velázquez. Presente, magíster, buenas noches. Gracias, muy amable. Gracias. Vamos con Paniagua. Presente, magíster. Gracias, Paniagua. A ver. ¿Dónde estamos? Paniagua, correcto. Pilco estaba ahí. Presente, magíster. Gracias. Buenas. Quispimaye. Nada. Bravo. Sánchez Quispe. Silva.
Silva. Presente, profesor. Gracias, muy amable. Solís. Profe, buenas noches, presente. Gracias, muy amable. Tocre. Presente, profesor. Gracias. Vargas. Vargas. Villarroel. Presente, profesor. Buenas noches. Gracias, gracias. Bien. Entonces, estamos cerrando esto y estamos regresando acá. Muy bien, entonces, como conclusión de la clase podemos decir, pues, que es de lo más importante el tratamiento de este tema que nos ha tocado tratar esta semana, como es la demanda agregada, con sus componentes del consumo, la inversión, el gasto público y las importaciones netas, ¿no? Y también su contrapartida, la oferta agregada, ¿no? Que hace referencia a la cantidad de bienes y servicios que tiene el país y que a su vez es lo mismo que el Producto Bruto Interno, ¿no? Debemos entender que para que aumente la demanda o disminuya la demanda hay factores que inciden. Se ha hecho referencia a esos factores como los precios, la tasa de interés, y el consumo y otros elementos, ¿no? Y también debemos entender que el efecto que haya sobre la demanda y la oferta origina, digamos, que otros indicadores macroeconómicos aumenten o disminuyan según el caso, ¿no? Como es la inflación, como es el empleo, ¿no? Como es el mismo Producto Bruto Interno, ¿no? Bueno, de esa manera resumimos el tema tratado el día de hoy. No sé si ustedes tienen algún comentario. ¿Algún comentario, por favor? Con todo gusto. Bueno, dado que yo tengo otra clase, ustedes tienen otra clase, nos despedimos por ahora, nos reencontramos ya, sería la próxima semana. Muy buenas noches, gracias, buen día. La próxima clase, profesor. Buenas noches, doctor. Gracias, gracias. Hasta luego.